Las cosas no son lo que parecen y tenemos dos ejemplos muy elocuentes el día de hoy para abrir el noticiero. Primero, Organización Mundial de la Salud dice, en 2 años a más tardar está controlada la pandemia. Y uno dice, bueno, finalmente una noticia optimista, positiva de parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero uno desmenuza qué es lo que dice ese comunicado y qué es lo que dice el director de la Organización Mundial de la Salud. Y es consistente más o menos con lo que ya sabemos, porque él dice, se controla en 2 años siempre y cuando haya vacuna y siempre y cuando la gente siga cuidándose y siga manteniendo distanciamiento social y una serie de medidas sanitarias. Digamos que uno se devuelve a ver lo que se sabe de la vacuna y dependiendo a quién le pregunte uno, si le pregunta a Donald Trump, dice, la vacuna está al día siguiente que me reelijan, pero cuando se va a la gente un poco más informada, dicen, probablemente al comienzo del año entrante esté ya disponible para los países desarrollados, para empezar a comercializar en el primer trimestre y quizás en el segundo semestre del año entrante ya para llevar a países emergentes y a economías emergentes. Por lo tanto, los 2 años de la Organización Mundial de la Salud más o menos confirman lo que ya sabemos, y es que si la vacuna tiene ese tránsito, pues la terminaremos controlando en 2 años, que entre otras cosas es bastante tiempo, dicho sea de paso, ¿no? Pero otra cosa que no es lo que parece es la noticia de los bares, porque obviamente cuando uno le autorizan protocolos para ir abriendo los bares, planes piloto, pero no pueden vender trago, uno dice, pues ¿qué es esta tomadura de pelo? Por no decir otra cosa, que autoricen abrir los bares pero sin vender trago. Hay que hacer, ¿por qué digo que no es lo que parece, que sea una bobada lo que está haciendo el gobierno? Porque hay que decir 2 o 3 cosas al respecto. Primero, esta medida de los pilotos está prevista desde finales del mes pasado, desde finales del mes de julio, en el decreto 1076, que fue el decreto que prorrogó el confinamiento hasta final de este mes, es decir, hasta final de la próxima semana, en un contexto en el cual establecía claramente que se podían hacer planes piloto de acuerdo con las autoridades en distintos frentes, entre ellos los bares sin vender alcohol. Estando vigente ese decreto, el gobierno no puede hacer nada. Tendría que cambiar el decreto no solo para el sector, sino para todos los demás sectores. Punto número 1. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿qué es esta bobada? Punto número 2. Ese decreto está vigente hasta final de la próxima semana. Es decir, todo esto que estamos analizando es un conjunto de medidas piloto hasta final de la próxima semana, porque de allí en adelante el gobierno va a sacar otro decreto que abarque todas las actividades de la economía con distintos protocolos, distintos plazos y distintos calendarios para ver cómo se abren las actividades. Entonces, esto es de muy corto plazo. Pero tercero, incluso tratándose de una medida de corto plazo, el gobierno ha aclarado lo siguiente. Yo no lo estoy haciendo con un criterio de tontería de decir, pues no abro gimnasios, pero no se puede hacer ejercicio, sino teniendo en cuenta que según las estadísticas del gobierno, entre el 40 y el 50% de los bares del país son gastrobares, es decir, tienen actividad de restaurante y tienen actividad de bares. Y el gobierno dice, como se trata de pilotos y es un plazo corto, pues algunos podrán empezar a abrir, pueden vender licor para llevar, que eso tiene un buen margen y una buena rentabilidad, y adentro pueden empezar a aplicar los mismos protocolos, que de hecho no va a ser adentro sino afuera, de los mismos protocolos que están aplicando los restaurantes en los planes piloto. Por lo tanto, es una etapa puramente de transición que puede beneficiar a más o menos 40% de los bares y que seguramente al final de la próxima semana cambiarán las reglas del juego. Ahí salen los señores de la Asociación de Bares y dicen, no me cuadran los números. Sé que es de buena intención, sé que es de corto plazo, pero no me cuadran definitivamente los números. Si yo abro, contrato el personal y empiezo nuevamente a listar las mesas y no sé qué y si sé cuánto, no me da vendiendo comida para cubrir esos costos. Por lo tanto, todos los ojos están puestos en el nuevo decreto que saldrá para cubrir lo que pase después del 30 de agosto. Y seguramente después del 30 de agosto habrá noticias mucho mejores y mucho más flexibles, no solo para bares, sino para muchos otros negocios. Estamos contando los días.